En el reino de Dios hay llaves que abren puertas, que la misma palabra de Dios nos dice que aún cuando Dios abre una puerta, no hay hombre que la pueda cerrar, y que cuando Dios cierra una puerta, pues no hay hombre que la pueda abrir. Y Dios en su palabra nos habla de esas llaves. Inclusive al apóstol Pedro y a los discípulos, en un momento dado, el Señor les decía, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando hablamos de llaves y de puertas, quiero tocar algunos pasajes de la Escritura que nos dan algún testimonio de la importancia de usar algunas de estas llaves que Dios ha entregado para que puertas puedan ser abiertas y que cosas que han sido retenidas puedan ser entregadas a cada uno de nosotros, a ti que en esta hora me estás escuchando. Y quiero llevarle al libro de los Hechos, capítulo 16, cuando el apóstol Pablo y Silas habían sido allí encarcelados producto de predicar la palabra, habían sido llevados a la profundidad de la cárcel, al calabozo más, diríamos, profundo que había en aquel lugar. Le fueron puestas cadenas, habían varias puertas que estaban allí, diríamos, eh, por delante de lo que era la libertad que Pablo y Silas pudieran tener. Cuando estaban ellos allí, me imagino al apóstol Pablo decirle a Silas, mira Silas, este no es un momento para llorar, ni quejarnos, ni estar en depresión, sino que, ¿qué te parece si utilizamos una de las llaves principales que Dios nos ha dado? Y entonces, en acuerdo con Silas, dice la palabra del Señor, que Pablo y él comenzaron a alabar al Señor, a adorarlo, a exaltarlo, a cantarle cánticos. Y dice que en medio de aquellos cantos, Dios envía un terremoto y dice que las cadenas fueron abiertas. Y también la escritura nos dice allí en Hechos 16 de cómo también las puertas fueron traídas abajo, derrumbadas, producto de la alabanza y la adoración que aquellos dos hombres que estaban allí hicieron. Posteriormente dice que vino el carcelero y queriendo matarse porque pensaba que ellos habían huido, Pablo le dice, no, no hagas esto, aquí estamos nosotros. Y aquel hombre llegó e hizo una pregunta que muchas veces tal vez usted ha escuchado y es, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero hoy expresarte que hay una llave que se llama la alabanza, la adoración, que es una llave que abre puertas, es una llave que tiene gran poder dentro de lo que es el trono de Dios, pero que también es una llave que abre puertas aun cuando el diablo no haya querido abrirlas. Es un tiempo importante. No sé lo que tú estás pasando en estos instantes, pero Dios te dice, usa la alabanza, usa la adoración como una llave y te darás cuenta cómo realmente vas a ver que puertas que han sido cerradas se abrirán y cómo los milagros de Dios comienzan a ser activados a favor tuyo. La alabanza, la adoración toca el corazón del Señor. Es cuando tú lo exaltas a Él, lo glorificas a pesar de las circunstancias y es cuando aquella adoración sube como incienso grato delante del Señor y cosas son hechas para la honra y gloria de Dios, producto de esa alabanza, de esa adoración que llegó hasta la presencia de Dios. Luego, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, también nos habla de otro hecho importante. Dice que Pedro fue llevado a la cárcel, fue allí custodiado por diferentes guardias. Y mientras Pedro estaba allí en la cárcel, dice la palabra en uno de los versos interesantes de este pasaje, de que la iglesia
hacía oración. Y dice la escritura de cómo Dios permitió a través de aquella oración de la iglesia en unidad que una manifestación angelical viniera a donde Pedro estaba y le permitió ser libre, le habló de que él se tenía que levantar y prácticamente las puertas que estaban allí impidiendo que Pedro pudiera salir y ser libre, esas puertas fueron abiertas. Ahora, ¿cuál fue la llave que se estaba utilizando en esos momentos? La oración. La oración es una de las llaves más importantes también que usted y yo tenemos que usar todos los días. Todos los días tenemos que alabar al Señor. Todos los días tenemos que adorarlo. Todos los días tenemos que orar y entonces puertas constantemente estarán siendo abiertas. Luego también en el mismo libro de Mateo, pero en el capítulo número 18, habla de que cuando tú oras, pero ya en una forma de acuerdo, aquella oración donde, como dice la misma palabra, donde están dos o tres reunidos, ahí Dios se manifiesta. Dice que entonces hay cosas que se atan en el cielo y que también entonces se atan en la tierra y que hay cosas que se desatan en el cielo a favor de nosotros, por cuanto también en la tierra serán desatadas. Eso es otro aspecto importante. En algunos momentos como creyentes, como iglesia, podemos orar individualmente, pero hay momentos donde debemos de hacer aquella oración corporativa, donde definitivamente Dios pueda derramar de su gracia sobre nosotros. Y una última llave que quiero tocar es la que nos menciona la palabra en el libro de Malaquías, capítulo número 8, de en adelante hasta el verso 12, cuando el Señor está hablándole al pueblo de Israel con referente a los diezmos y las ofrendas. Y me quiero referir a la llave de darle a Dios con fidelidad, con amor, de darle a Dios con generosidad, sean nuestros diezmos, nuestras ofrendas. La palabra de Dios, hablando de todo esto, dice que si el pueblo activa aquella llave de darle al Señor y ser fiel, dice que Dios abrirá la ventana de los cielos. Luego dice, reprenderá por nosotros al devorador. Dice, no habrá esterilidad en la tierra, en las personas. Dice que seremos aquellos que somos fieles al Señor en ese aspecto. Seremos tierra deseable para el Señor. Y dice que gente inclusive va a querer venir a ser ministrada o bendecida a través de lo que Dios ha depositado en nosotros y seremos llamados bienaventurados. La llave del darle a Dios, la llave de serle fiel al Señor, dando, es una llave que abrirá bendiciones financieras sobre tu vida, será una llave que te librará de deudas, será una llave que traerá bendición en abundancia para la vida de cada uno de nosotros. Así que usemos, amado hermano, amada hermana, este tipo de llaves y permitamos que las puertas que Dios quiere abrir sean abiertas para honra y gloria de su nombre. Bendiciones.